Siguiente tema, porque esa es la razón por la cual probablemente muchos de ustedes están aquí. ¿Cómo lo hace Bill Gates para controlar los medios de comunicación? ¿Qué les parece si le metemos una mirada a este tema que yo sé que probablemente es menos interesante que la última farándula política, pero que de alguna manera sí impacta en Chile, impacta en el mundo político chileno, aunque Bill Gates no le ponga plata directamente a la prensa chilena? Y les voy a explicar por qué. Porque la prensa chilena es una prensa, podríamos decir, es parásita. Es parásita de lo que se escribe en el extranjero. Es muy poco lo que investiga la prensa chilena autónomamente en el extranjero. Antes los medios como el Mercurio o La Tercera o algo así tenían corresponsales en el extranjero. Hoy en día eso ya prácticamente no existe. Entonces, se sirven de ciertas plataformas que son como la APA, las grandes agencias de prensa, para nutrirse de noticias respecto de lo que está pasando en el resto del mundo. Y esas noticias respecto de lo que está pasando en el resto del mundo son aquellas que sirven también para modelar o modular las decisiones políticas que se toman en Chile. Entonces, cuando nosotros vemos que el señor Bill Gates, a través de la fundación Bill y Melinda Gates, de acuerdo con el The Seattle Times, que no es de ninguna manera un medio conspiranoico, ni mucho menos, este artículo fue escrito por una persona que se ganó el Pulitzer. Así que, de Sandy Dalton y Christy Haim. Cuando el Seattle Times saca un reportaje que muestra cómo la fundación de Bill y Melinda Gates han gastado ya casi, o sea, lo que decían aquí eran más de 330 millones de dólares en crear, educar un ejército de periodistas afines a su pensamiento político y que han financiado, entre otras cosas, a las siguientes organizaciones y medios de comunicación mundial. Se los muestro aquí cortito. Esta es una expansión que hizo aquí un think tank, si no me equivoco, de Dinamarca. Y nos muestra entonces cuáles son los medios que han recibido entonces premios por parte de la fundación. ¿Ok? El NPR, el diario The Guardian, Cascade Public Media, aquí tenemos 24 millones para el NPR, que si no me equivoco son medios de comunicación en los Estados Unidos. Public Radio International, The Conversation, Univision es importante para nosotros porque Univision transmite en castellano. Der Spiegel, una de las revistas políticas más importantes de Alemania, con 5 millones. El Proyecto Sindicato, la educación, la Semana Educativa, 4.800.000. NBC, Universal Media, con 4.300.000. Estos son todos premios. El Nation Media Group de Kenia, 4 millones. Le Monde de Francia, para todos aquellos que conocen el mundo de la prensa, Le Monde es uno de los tradicionales, 4 millones. El País de España, BBC, CNN, The Daily Telegraph, The Education Post, Financial Times, Texas Tribune, The Atlantic, Al Jazeera. Incluso Al Jazeera ha recibido lucas de parte de este magnate, que naturalmente no tiene ningún tipo de interés propio detrás de todo esto, ¿no es cierto? Veamos cuáles son los centros donde se han estado entonces educando a periodistas que naturalmente después tienen una deuda de gratitud con la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Usted cree que estos periodistas que han recibido premios o cuyos medios de comunicación reciben muchas lucas de la Fundación Gates o de sus empresas, como es Microsoft y otras, van a ir y decir, oye, Bill Gates está equivocado, o está haciendo puras leceras, o es incluso peligroso? Bueno, los centros en los cuales se han estado educando periodistas son el Centro Internacional para Periodistas, International Center for Journalists, el Premium Times Center para el periodismo investigativo, muy irónico, ¿no?, de Nigeria, el Centro para Reportaje de Crisis de Pulitzer, la Fundación Euroactiv, la Fundación para Medios de Comunicación de las Mujeres, la Fundación, Fundación para los Medios
Fundación Internacional para los Medios de las Mujeres, Centro para el Reportaje Investigativo, el Intermedia Institute de Análisis Estadístico, o sea, de análisis de encuestas, la Oficina para Periodismo Investigativo, etcétera, 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 etcétera. Otras organizaciones que han recibido financiamiento: la Asociación de Educación de Escritores, la Asociación de Periódicos Nacionales, eso en Estados Unidos, el Consejo de las Noticias de Washington, la Sociedad Americana o sea, la Fundación Sociedad Americana de Editores, y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. Universidades donde está recibiendo lucas de Bill Gates: la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de California, la Universidad de Columbia, la Universidad de Tsinghua en China. Es la misma universidad de la cual salió el premier chino, por lo demás. La Universidad de Seattle, la Universidad de Estudios de Periodismo Avanzado, la Universidad Rhodes en Sudáfrica, la Universidad Montclair, la Universidad Pan Atlantic, la Organización Mundial de la Salud y el proyecto El Día Después. Otros proyectos periodísticos, aquí ven, cientos, son cuanto menos decenas de proyectos que van entonces directamente de la mano o a los cuales se puede recoger su fuente de financiamiento hacia Bill Gates. Y aquí estamos hablando de la fuente de financiamiento directo de la fundación, como premios, ¿cómo se dice esto? Como financiamiento directo de proyectos, etc. ¿Ustedes creen que esos periodistas van a salir y decir, oye, Bill Gates tiene conflictos de interés? Por ejemplo, cuando le da plata a la Organización Mundial de la Salud y al mismo tiempo uno de los más grandes accionistas de compañías farmacéuticas. Y si Bill Gates quiere establecer un relato mundial, no le basta con decir, oye, ¿por qué no miran por acá? Y todos esos periodistas que han sido educados a su alero, que tienen más o menos la misma ideología, es lo mismo que pasa con Soros, ¿eh? Soros tiene una estructura muy similar. No van a cooperar con Bill y la fundación. A mí me parece interesante, a mí me parece relevante, a mí me parece complejo. Me parece complejo desde el punto de vista de la información a nivel mundial. Y también para nosotros en Chile, porque la información que nosotros estamos recibiendo está pasando por un sedazo. Y está pasando por el sedazo fundamentalmente de los medios que está controlando indirectamente Bill y su fundación. ¿Y cómo nos enteramos de todo esto? Bueno, por el divorcio de Bill Gates. Porque ahí tuvieron que mostrar todos los gastos, las inversiones de la fundación, etc. En la fundación, Bill y Melinda Gates, Bill Gates le metió más de $60.000 millones. Con esa plata se puede hacer mucho, mucho, mucho durante mucho tiempo, damas y caballeros. Mucho. Así que a tener presente. Bill Gates ha transformado su fortuna en poder político y ese poder político lo está transformando en aún más fortuna. Esa es la realidad. Y lo peligroso es entonces que nosotros no sabemos exactamente en qué cree Billy, pero sí sabemos que es una de las personas más entrevistadas en materia de salud mundial, siendo que no tiene ni siquiera un título de enfermero. Y uno se pregunta por qué. ¿No es cierto? Uno de los grandes impulsores de las respuestas de COVID-0 y cosas así. Ahí lo tienen. También de la política internacional pro control natal. Esto es lo que se suma o en que se incluye entonces el tema de los derechos reproductivos y todo este cuento. ¿No es cierto? Y después nos preguntamos por qué la prensa no lo muestra. La prensa chilena o la prensa en el resto del mundo, fundamentalmente porque no hay otras noticias, no hay noticias que vayan en ese sentido. Y nuestra prensa no es mucho lo que investiga.
Con suerte investigan en Chile a un alcalde que andaba metido en narco. Pero nuestra prensa no es mucho lo que investiga sobre lo que está sucediendo a nivel internacional. Y nosotros simplemente nos compramos el relato internacional, dejándolo ahí como si fuese verdad absoluta. Y no lo es. ¿Cuántos relatos ya nos hemos comprado así? Ahora las redes permiten abrir este tipo de información a personas como ustedes que sí están interesados en saber, quizás no que este tipo sea una mala persona, yo ni siquiera estoy sosteniendo eso, pero que sepan ustedes entonces cuál es la posición de poder que efectivamente está cubriendo este caballero y su cercano.